yo. Virtual aquí. Hemograma, ¿qué se llama? No holograma. Holograma. Los médicos te escuchan. Holograma. Ya. ¿Cómo estás? Buen día. Líderes, hola. Ya. Señor Bartolomé. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presencialmente. Qué gusto. Hay muchas personas. Vemos que ya somos 65 personas y creciendo. Está muy bien, muy bien. Vamos a darle seguimiento. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los miembros del comité de AmCham DR que está conectado. Un honor tenerlos con nosotros. A los invitados especiales y protagonistas de esta tertulia el día de hoy, el señor Alexander, a Silvia y a Johannes, que se nos unen en unos minutos, a los que se suscribieron y están con nosotros de forma virtual y también presencial, ¿verdad? Y claro, cada uno de ustedes, los miembros de nuestro Comité de Facilitación de Comercio. El día de hoy, como les dije hace un ratito en el chat, hoy hay plato fuerte y vaya contenido para compartir. Hace unos años, señores, tomar la decisión de abastecimiento era fácil, era una situación muy fácil. Y la empresa lo que hacía era que miraba el precio de fábrica, ¿verdad? Y elegía el país más barato. Se definía. Casi siempre la respuesta terminaba del otro lado del mundo. China, India, cualquier otro lugar. Esto hoy ha cambiado de manera significativa. Hoy las empresas no compiten solo por costo, compiten por velocidad, por resiliencia, por control. Hoy las empresas, cuando miran la cadena de valor completa, no solo el precio, pasa algo interesante. El país que parecía ser el más caro, termina siendo el más competitivo. El estudio que vamos a presentar el día de hoy muestra exactamente esos puntos. Que al analizar el costo total incluyendo los aranceles, inventarios, tiempos, riesgos, la República Dominicana no solo compite, sino que también gana. La República Dominicana gana porque está cerca, gana porque responde rápido y gana porque reduce incertidumbre. Y eso es precisamente el nearshoring. Un asunto que no es una tendencia, sino un cambio de estructura. Y en este nuevo modelo, la República Dominicana no está tratando de entrar. Es importante que destaquemos que ya está dentro, ¿verdad? Ahora, tendremos la presentación de este estudio que con mucho ímpetu y deseo, nuestro immediate past president, el señor Dr. Alexander Schacht, autor de este paper, ha diseñado para evidenciar con datos cuál es el real potencial de República Dominicana en el ambiente del nearshoring, con el crecimiento y el desarrollo del nearshoring. Luego de la presentación del Dr. Schacht, vamos a tener un panel liderado, las preguntas por el mismo Alex, junto a Johannes y a Selvi, para aterrizar qué esto significa en la práctica, ¿verdad, Alex? Así que, para buscar la pregunta, eso es parte del nearshoring. La disrupción. Estamos hablando de disrupción. ¿Cómo ponerla a un lado? Porque el nearshoring, señores, no es un asunto que está pasando. Es un asunto de realidad. Así que, doctor Schacht, el escenario es suyo. Un honor escuchar. Muchas gracias, Cristian. Gracias por este espacio. Yo quisiera que Selvi se presente un poquito quién tú eres y de qué compañía vienes y un poquito lo que hacen para que
tengan contexto de por qué él está aquí en este panel. Bien, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Luis García. Yo soy gerente general de Acumed Corp. Acumed es una empresa de dispositivos médicos, pero bajo la modalidad de contramanufactura. Nosotros le manufacturamos a más de 20 clientes corporativos de gran escala de medical devices, ¿verdad? Y dentro de ellos tuvimos a 5 de los 10 medical devices más grandes. Es muy activa con ellos. Desde el punto de vista de la cotización de productos y de precisamente de la transferencia de la capacidad productiva. O sea, estamos hablando no solamente de medical devices, sino de lo que se llama contra manufacturing, que ya de hace muchísimos años en las grandes corporaciones, no solamente de medical devices, pero por ejemplo el caso de iPhone, de Apple, siempre ha producido fuera. En el caso de medical devices ha sido algo que se ha puesto muy en boga en los últimos, y más de los últimos 20 años. Ya la República Dominicana es un poco para contra manufacturing. Nosotros somos parte de una corporación que se llama Creative Zone, que tiene sus operaciones mayormente son automotrices, pero el epicentro de medical devices está en la República Dominicana. Así que con mucho entusiasmo que participar, pero no tener que haber muchas contradicciones con el estudio. Van a irse actualizando, que eso es normal, pero estamos felices de estar aquí, de contribuir. Y Johanna, bienvenido. Gracias. Yo soy ex viceministro de Industria, Comercio y Pymes. Perdón, estaba. Yo creo que todos aquí, tal vez quienes están online, no. Yo soy ex viceministro de Industria, Comercio y Pymes, de zonas francas y especiales. Entonces, una transición, cual me han pedido que sea parte de esta mesa. Y nada, súper motivado con este white paper, que yo diría que es una de las primeras, o si no la primera vez que se hace un paper con cierto análisis de costo, creo que en temas de manufactura, de exportación de zona franca y República Dominicana, creo que es algo que debemos repetir, estudiar y motivar. Creo que el sector tiene muchísimas oportunidades, como habla Selvi. Obviamente estamos en guerra y otras cosas más, pero súper positivo y motivado con esto que Alex hoy presenta. Gracias, Johannes. Entonces vamos a comenzar. Son 6 slides, no voy a presentar mucho. El paper, como me dice Sergio, wow, son 150 páginas. Es el extensivo, pero aquí principalmente los descubrimientos del paper. Un poquito de contexto. Se decidió al Comité de Facilitación de la Cámara Americana hacer esto porque se habla mucho de nearshoring y de que somos competitivos y de que conviene, pero no encontrábamos puntos específicos, data específica que pudiera avalar esas acepciones. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Dónde es que somos más competitivos? Y obviamente, como era facilitación de comercio, nos concentramos en la parte logística de los costos, ¿verdad? Entonces, todo lo que implica eso. Además que sabemos que muchas empresas no conocen todos los costos logísticos que están envueltos en una decisión de nearshoring y queríamos traer a luz cuáles son esos costos, que no son el precio de compra ex fábrica nada más que se tome en cuenta, como dice Cristian, sino un costo total. Entonces, sobre la metodología, se usa una metodología que se llama Total Cost of Ownership, que contempla todos los costos del producto, desde fábrica hasta que está en el centro de distribución en Estados Unidos. Se tomó el comparativo de China con República Dominicana. China por el tamaño de su manufactura. Hablaba aquí con Sergio ahorita, China nunca va a desaparecer, pero qué pedacito pequeñito nosotros podemos tomar de esa producción, hacer el nearshoring, y aquí ese pequeñito va a ser muy grande para nosotros. Entonces, el estudio también quería determinar
¿Cuáles son esos productos donde nosotros podríamos ser más competitivos para nearshoring porque tiene más relevancia en los costos logísticos? Entonces, eso básicamente era el propósito. Déjenme presentarle entonces lo que se descubrió. El próximo slide, si lo podemos pasar, habla un poquito de las tensiones comerciales. ¿Cuántos de ustedes piensan que las tensiones geopolíticas van a reducirse en los próximos años? ¿Cuántos años? Es incierto eso. Bueno, creo que Hay que pensar que está en su high peak. O sea, que puede ser que, Pero llevamos, creo. obvio, ya, llevamos más de 5 años. Una cosa que desaparezcan y otra es que bajen. Eso sí. potencialmente deben de bajar, pero no desaparecer. Sí. La nueva normalidad. Es la nueva normalidad. Entonces, creo que comparado con hace 10 años, podemos seguramente estar de acuerdo que ahora es otro escenario. Puede subir y bajar, y va a subir y bajar, y va a seguir subiendo y bajando, pero otro escenario. No solamente los temas geopolíticos, pero los temas de clima, con lo que vivimos en el canal de Panamá, que incluyen la política, y muchas otras disrupciones de ciberseguridad y temas así, que tal vez antes no se veía con tanta frecuencia, seguramente va a ser un mundo que va a seguir cambiando mucho. Entonces, todo eso impacta de por qué lo digo, eso impacta de por qué nearshoring tiene relevancia. Estar cerca de los mercados tiene relevancia. Entonces, creo que podemos estar de acuerdo que las tensiones comerciales son más elevadas que hace un tiempo, que tenemos disrupciones en la cadena de logística. Hablamos de lo de Hormuz ahora, pero ha habido muchas en los últimos años. Y que la seguridad nacional es un imperativo para los Estados Unidos, por lo menos en esta administración. Vimos cómo se reunieron, incluyendo el presidente Abinader en Florida, hablando de seguridad. Y no solo ellos hablaron de seguridad, narcotráfico, militar, defensa, ese tipo de seguridad, pero también le concierne mucho la seguridad informática, alimentaria de los Estados Unidos, ¿no? Informática, alimentaria y de salud, de la cadena de salud, como ocurrió en COVID, que hubo muchas carencias de productos que venían muchas de Asia, y hubo un tema de seguridad de health security. Entonces eso también influye en lo que es nearshoring. ¿Por qué República Dominicana? Ya ustedes eso ya lo saben, tenemos las zonas francas. Entonces nosotros decidimos tomar dentro de todo lo que podría ser los productos de nearshoring, decidimos tomar medical device, que es la clasificación 9018 del código armonizado de aduanas, de aranceles, porque es un producto que ya Dominicana tiene una industria sólida en ese sentido, o sea que había data que podríamos usar para comparar con China. Hay otros productos que República Dominicana está apostando, pero todavía no produce esa magnitud, entonces no había el récord de esos productos. El récord, cuando hablo de récord, es porque se evaluaron los datos de la aduana entrando en Estados Unidos, cuánto aranceles tiene, y todo el producto de la cadena política. Entonces, por eso se tomó ese caso de medical device, pero pensando que ese mismo caso se podría extrapolar a otras industrias, porque los elementos de los costos de logística son diferentes para cada industria, pero similares en sus porcientos. Si podemos pasar al próximo slide. Este es el resultado numérico de lo que dio el estudio. Inicialmente, cuando se compara el producto medio de medical device ex China, China nos gana cuando es ex fábrica, cuando está puesto allá. Nos sigue ganando con el flete, aunque el flete es más caro de China a Estados Unidos, costa este de Estados Unidos, por lo que se evaluó. Sigue siendo el producto por unidad, sigue siendo más barato cuando aterriza, cuando llega a los Estados Unidos, que es República Dominicana. Pero la situación se reversa cuando se comienzan a agregar los aranceles y los costos de inventario. Vamos a ver un poco más de los costos de inventario detallados, pero simplemente
decir que hay un ahorro por unidad de 4.45, que equivale a más de 16%, creo que es de ventaja versus China. Y eso es dinero en el bottom line de las empresas directamente, de una empresa media de más de 20 millones de dólares al año. Entonces eso es un dato importante. Entonces al final nosotros estamos en 22.82, en 90.18, unidad media, producto media, versus China 27.27. Es un dato que nosotros podemos aceptar y llevar, son datos precisos, el estudio lo cita todas las fuentes, o sea que podemos tener confianza en ese número. Es un número medio, nada más un caveat, ¿verdad? Un número medio, cada empresa tiene costos diferentes, puede tener productos diferentes, o sea que esto es una media, no es que Sergio ahorita me dice, esos no son los números que yo tengo, me podría decir, esos no son los números míos, no son los números tuyos, es una media del mercado, tenemos claro. Tú lo actualizaste porque el arancel era, cuando empezaste el estudio era Era 10% para nosotros. Okay. Sí, pero como quiera, hoy en día es un buen punto que tú traes porque todo esto va a ir variando. Entonces el estudio contempla escenarios que ya con China va a seguir variando. ¿Qué pasa si los aranceles nuestros bajan a 0%? ¿Qué pasa si los aranceles nuestros suben a 16%? ¿Qué pasa si los de China bajan de 30 y pico a 15? Entonces el estudio lo contempla todo. En general, ya que estamos en ese punto, nosotros le ganamos a China en todos los escenarios, a menos que los aranceles de los dos países sean cero. Ahí ellos no ganan. Entonces, yo creo que a lo largo, con la tensión geopolítica, entendemos que va a seguir con competencia entre esos dos grandes poderes, China y Estados Unidos. Podemos pensar de que nosotros estructuralmente tengamos aranceles menores a largo plazo. Pero es un punto del estudio importante también, porque significa que los aranceles son muy importantes para nosotros y en política pública, entonces, un mensaje a todo lo que tienen que ver con tratado de libre comercio, de que hay que mejorar y mantener el tema de los aranceles porque es crítico para nuestra industria médico-device. Entonces podemos seguir al siguiente. Aquí ya enseña la importancia de cada uno de los rubros. Mira cómo el diferencial arancelario es el más importante. El segundo es la ventaja que tenemos en fletes. Son fletes más económicos de aquí al noreste que de China al noreste de Estados Unidos. Optimización de inventario. Ahí hay dos elementos. Inventarios es no obvio, pero sumamente importante en la cadena logística. Como los lugares que están más lejos tienen menos predecibilidad de la demanda, significa que el inventario de las empresas que compran y que están en Estados Unidos tienen que tener un safety stock, un inventario adicional mucho más grande por la incertidumbre que hay de cuándo le va a llegar la mercancía, porque son mucho más días. Eso no es obvio para el que no está en el día a día de logística, pero es un punto importante a considerar. Tiene que comprar mucho más y el costo de ese almacén, de tenerlo en vivo, y el costo de capital también, que hay que invertirle a ese inventario adicional que tienen que tener en el centro de distribución en Estados Unidos. Esa es una parte de la historia del inventario. La otra parte es el inventario en tránsito. Como está en tránsito, está en los contenedores, es un inventario que ya se pagó y tiene que considerarse los 45 días de inventario que cruza todo el Pacífico en cuanto a China versus los 7 días de inventario que tenemos aquí en Dominicana. O sea, es mucho menos inventario y costo de inventario que tienen las compañías que están comprando los medical devices cuando es de República Dominicana. Ahí el factor número 2 es ventaja en flete y eso fue como en cuántos dólares. Normal, sí, $50. Porque ahora debe ser. Ahora es mucho mayor. El estudio también contempla diferentes escenarios de fletes, porque, por ejemplo, cuando un tema importante con los fletes también para nosotros es que la variabilidad de fletes es mucho menor en el trade de Dominicana al noreste de Estados Unidos, no importa lo que pase.
porque como estamos en un área como controlada, digamos, no influye las grandes disrupciones que hay en el resto del mundo, porque los trades de Asia a Estados Unidos normalmente son barcos que van a otros lugares del mundo y, y tienen mucha variabilidad, posibilidad de disrupción por estas regiones inherentemente. Entonces, por ejemplo, con el COVID, el precio de China a Los Ángeles subió hasta $22,000 el contenedor, y aquí lo más que subió fue el doble, que ya fue 10 veces más o más. Entonces, no solamente tenemos ventaja que el flete es menor, pero la posibilidad de cambios en el flete para nosotros es mucho, es mucho menor. Entonces, esa es otra ventaja de Nearshoring. Reducción de riesgos y gestión de calidad. A nosotros estar más cerca, estamos en la misma zona horario, se puede viajar en 2 o 3 horas a República Dominicana, es fácil el viaje, los costos son menores que viajar a China, donde hay que planificarse, es otra. Nuestra cultura también es más adaptada a la cultura norteamericana, todo eso influye en lo que es gestión de riesgo. El estudio determina cuáles son los subfactores dentro de cada uno, y lo de gestión de calidad, cuáles son los subfactores ahí también. Y podemos seguir al próximo slide. Entonces, aparte de lo numérico, también se identificó otros aspectos, como son el de sostenibilidad. La huella de carbón es mucho menor para los productos que se embarcan de aquí a Estados Unidos, aunque ahora en el mundo lo de sostenibilidad está tal vez tomando un giro diferente, pero en general eso siempre va a importar. Entonces, en sostenibilidad ganamos ahí, si se mira de ese ángulo. Lo que hablé ahorita de liberación de capital, eso es importantísimo. Para esta fábrica mediana que se estudió, solamente con lo que no hay que invertir en inventario, se podría hacer otra planta del mismo costo, duplicar la producción solamente con la liberación de ese capital. O sea que es bastante, lo digo así para que sea gráfico lo que significa la liberación de capital. La liberación de capital es one time, pero con ese dinero se podría hacer otra fábrica de ese tamaño que estaba aquí. Y ya hablamos de la velocidad de la cadena, que nosotros somos mucho más rápidos, y de la resiliencia mejorada, de que nosotros además tenemos un sistema político, social, todo lo hemos escuchado, de esa ventaja que tiene Dominicana y que va a seguir para los años siguientes, muy estable, muy amigable, ese camino. Entonces, el próximo slide, yo creo que ya sería el último, exacto. Conclusiones y recomendaciones, básicamente para las empresas manufacturas y para las que compran servicios, tú sabes mucho de eso, es que se miren los costos totales. Sergio iba a ampliar un poquito de cómo las empresas toman decisiones, porque él le vende a empresas que son las que compran la manufactura de aquí. Entonces, ¿cuáles son esos costos? No solo ex fábrica, pero cuál otro costo toman en cuenta. Entonces, sí es importante ver el costo total. Entonces, nosotros cuando también estemos hablando, no hablar del costo nada más, no hablar del costo de mano de obra nada más, de las exenciones fiscales nada más, sino del costo total, que son los que incluimos aquí, y en esos por ciento influyen que estemos más cerca, más competitivos con Estados Unidos. O sea, son elementos como herramientas que uno puede usar adicional a la parte de ventaja manufacturera que tenemos. Y para el sector público y políticas públicas, y nosotros para empujarlo, la importancia de los aranceles, eso es sumamente importante, y el talento humano, que siempre sale a reducir, que tenemos que seguir empujando esa parte. La parte educativa, como país, sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos, y todos lo sabemos, pero significa que tenemos que seguir en esa misma vía. La mano de obra aquí es más económica que China. Ya ese mito ya no, China pasó a otro nivel, pero hablamos aquí del talento que hay que tener para atraer a esas empresas que no están aquí todavía, o líneas de producción que aún no tenemos. Esas son básicamente las conclusiones. Entonces, ¿quieren alguna impresión antes de comenzar a las preguntas que tengo aquí para ustedes?
No, yo creo que podemos ir, son muy interesantes las preguntas. Ok. Johannes me dice, ¿y este examen que tú vas a dar? Vamos a comenzar con Johannes de una vez. Entonces, Alex, solo para aclararle a la audiencia, vamos a hacer las preguntas al panel, ¿verdad? Entonces, al final se van a abrir por preguntas y respuestas, tanto para los presentes como para los que están de forma virtual. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, ¿verdad? Para que vayan tomando su turno y vamos respondiendo. tú me ayudas con la pregunta. Sí. Yo sí, digo, he estado abogando de que no es solamente nearshoring, es friend nearshoring, porque no basta estar cerca, sino que hay que tener una empatía política, una empatía hasta cultural inclusive. O sea que la palabra exacta sería friend nearshoring, no nearshoring solo. Sí. O ally shoring. Por eso lo digo cada vez porque es una realidad. Sí. No es porque Cuba está cerca y mismo entonces. Sí, sí. Y un elemento que se destacó en las entrevistas, se hicieron entrevistas con personas de Medical Device, la necesidad de que nos demos a conocer más dentro de los tomadores de decisiones en Estados Unidos, de todo lo que nosotros estamos haciendo y la ventaja que no es suficientemente conocido. Entonces, son aspectos ahí. Johannes, sí. Entonces, lo primero que tengo aquí es, como vimos que la diferencia arancelaria es importante, ¿qué tú entiendes que debemos seguir haciendo de parte del sector público? No solo de industria y comercio, tal vez, pero más amplio como usted está en el sector público. ¿Qué podemos seguir haciendo para asegurar esa ventaja arancelaria o que los productos lleguen con el... No, por eso no me da el examen. Eso es fácil, eso. Mira, yo creo que esto es algo que sabemos, y lo hemos estado empujando. Algo tal vez, yo creo que definitivamente yo siempre expongo de la playa o de Marco Enrique, que fue uno de los primeros artículos que hicimos con Fermín, es que Marco Enrique me dijo que alguien vino, creo que aquí, y dijo, ustedes son el secreto mejor guardado. Y lo mismo digo yo, el tema de la playa, ¿por qué? Porque el top of mind del ejecutivo que le está comprando allá piensa cuando le está haciendo una orden, ve a México, ve a Costa Rica, ve a Asia, ve a tal vez hasta el mismo África, que ya es un jugador, pero tal vez no ve a Dominicana porque estuvo aquí en la playa. Entonces, definitivamente tenemos que lograr el top of mind y hacer que ese ejecutivo pueda pensar en República Dominicana y la herramienta que tú traes ahí, de decir, bueno, mira, este estudio demuestra que tu costo total en puestos en un centro de distribución es $22 con la media, porque eso es algo interesante. O sea, Alex utiliza una metodología muy buena, muy correcta en hacer el análisis. Eso no lo, ¿verdad? Lo leí, pero me lo explicó yo más, que le pedí que entrara, que no que trabaja con nosotros en Corea, es economista. Él es dominicano, pero se quedó después que hizo su maestría. Entonces él utiliza la media y no utiliza el promedio general, que es como una manera, tú a un centavo como a $500. O sea, por ejemplo, el precio correcto, o sea, utiliza una metodología correcta, lo cual no puede ver el análisis de manera real. Entonces, y el otro tema que creo que no lo alcanzas prácticamente en ningún lado y es una realidad. Y creo que es una de las cosas que alguien que va a tomar la decisión piensa en el talento y la contratación de las personas. Cómo fortalecer eso, cómo poder mejor conectar a la gente, porque tal vez tenemos talento, pero lo tenemos disperso o lo tenemos en el exilio y están dispuestos a volver a regresar por posiciones importantes. O sea, definitivamente el talento humano es un factor para la decisión, la cultura de trabajo, el cual yo creo que tenemos que como gobierno trabajar para que se
junto con el sector privado, la universidad privada, se estudie más áreas de STEM, se exista mejor tecnificación, exista mejor, ¿verdad? Con programas como Infotep, ITLA, etcétera, programas más específicos a la necesidad y que de nuevo, que el talento esté disponible. Con los aranceles y que sea más barato, está el tema de origen, que por otro estudio vi que Costa Rica lo aprovecha, por ejemplo, mucho más que nosotros. Servi me comentaba que muchos de los productos de sur vienen, en su mayoría, más del 50%, me corrige ahorita, viene de Estados Unidos, pero que nosotros no necesariamente aprovechamos eso igual que otros países. Eso se ha ido impulsando para que la zona franca lo hagan más. Yo sé que no es fácil determinar exactamente, requieren estudios de dónde viene el insumo exactamente. ¿Es algo que tú crees que debería? Es una pregunta que yo le haría a ustedes, los transportistas, de nosotros, porque nosotros hicimos la tarea. Inicialmente, la tarea era cautela, o sea, no pudo, de hecho, no está aquí a 2 zonas. Bueno, sí, cuando hablamos de 2 zonas, dijimos, vamos a un taller, pero hagan ustedes, inicialmente, el primer mes, el segundo mes, porque nosotros no podemos decir esto así tan rápido de esta tarifa. Entonces, hagan ustedes, explíquenlo ustedes. Y bueno, empezamos, no logramos armarlo, pero después ya formalmente el ministerio, el consejo, Adozona, notificó, pero como ustedes no están utilizando la oportunidad de materia prima, se le envió, ¿verdad? Pero por alguna razón todavía empresas han decidido no aplicarlo, empresas que están aquí y que están en Costa Rica. Entonces, déjame aclararte algo. Ya en el clúster medical esa empresa que estamos. Y en el caso de nosotros, que hay una modalidad un poco diferente contra manufacturer, donde el importador y el que paga la tarifa es el cliente final de nosotros. Nosotros hicimos la tarea con el tema de las tarifas recíprocas. Conseguimos el feedback de la aduana americana y se la presentamos a los clientes. Y hay 2 clientes grandes que están utilizando, o sea, nuestra asesoría directa a partir de esa actividad que tú mismo mencionaste, que impulsar, y ya están trabajando en eso. Y ya lo están considerando, ya está siendo parte de las decisiones para mover ciertos productos aquí. Excelente. Precisamente porque no lo estaban viendo. Sí. Y eso está publicado en la página de la Casa Blanca. Sin embargo, multinacionales norteamericanas ni siquiera lo habían notado. Aquí nos dimos cuenta de eso. Vimos el pre-work y ya entonces ya ellos están accionando. Sí. Sí, ya se está moviendo la rueda. Qué bueno. ¿Qué tan difícil es el pre-work? Porque yo veía que era un poco... No, realmente no. Eso es... vamos a hacer un trabajo de 3 o 4 semanas. Básicamente lo que se hace es que se analiza el bill of material y el origen de cada producto. Si se cumple con un porcentaje específico, entonces hay un paquete de documentación que incluyendo las especificaciones, los certificados de compliance, donde especifica también el breakdown el detalle de la estructura del costo, cuánto es material, cuánto es labor, cuánto es transformación y cuánto. Que aún con componentes que vienen de China, tenemos más de un 40% de contenido del producto de valor agregado que está en la región, entonces queda aprobado y eso y la respuesta es rápida. Ellos dicen, sí, ustedes califican con ese código arancelario, sí. Y ya a partir de ahí entonces la compañía entonces, la que importa somete y ya tiene un dato tomando lo que mencionó Johannes sobre el medio y los promedios. Un dato que se ve en el estudio bien interesante es que hay 48 subpartidas de medical device. De esas 48, el país produce 22. China produce la 48. De esas 22, nosotros no es que somos competitivos en la 22, somos más económicos con el costo total en 11 de la 22, exactamente en la mitad. China sigue siendo más competitivo en lo que es de alto volumen, plásticos, tuberías, ese tipo que son millones de unidades que se hacen. Agujas también, correcto, son más competitivos que nosotros. Y nosotros somos más competitivos en ciertos productos como cardiología, diagnóstico. Entonces, importante saber
que no es que le vamos a ir detrás a todos los productos, porque no somos competitivos en todos, sino a algunos segmentos de los productos. Entonces, eso es interesante. Saber a qué nos enfrentamos y perseguimos otros productos. Correcto, sí. Pero tenemos más competencia en ciertos productos que se están haciendo ya aquí. Y además, también es algo que le conviene a República Dominicana, a la población, es subir del valor agregado del producto. O sea, eso no conviene sea como sea. Entonces, y además el valor agregado contempla más el tipo de ventajas que tiene República Dominicana. Bueno, yo tengo un vuelo y en 2 horas estoy allá y veo qué pasa con la resonancia. Entonces, esa máquina de sonografía arma la sonografía, la máquina de sonografía. Bueno, ya eso son equipos médicos, no dispositivos médicos. Bueno, pero ellos lo hacen, hacen una máquina, una examen, hacen ese sí, después lo examen. ¿Lo has visto eso? Sí, sí, eso es Como son referentes. Perdón, me confundí. sí, pero estamos representando el clúster. Está bien. Y los otros contract manufacturers. Correcto, me fui con J. Pero definitivamente, o sea, el valor agregado requiere mejor ingeniería, mejor pago, mejor. Sí. Servi, cuéntanos un poquito de cómo fue la decisión en el caso de localizarse aquí en Dominicana, y sé que estaban contemplando a China también en ese momento y decidieron por Dominicana. ¿Qué elementos tuvo que ver con eso? ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Y, bueno, estamos hablando en el marco de la adquisición de la compañía. Acumet fue adquirida por una empresa norteamericana, presencia mayormente en Estados Unidos, una pequeña operación en México. Y la compañía se llama Trierison. Nosotros fuimos adquiridos en el año 2025, el año pasado, en marzo, recientemente. Y ellos tienen una operación pequeña en Estados Unidos, en Puerto Rico, relativamente pequeña. Y ellos querían ampliar el footprint de lo que es medical devices, y estuvieron viendo China. Y precisamente para... ¿En qué año fue eso? Eso fue el año pasado. ¿El año pasado? Fue la adquisición en marzo del año pasado. Okay. Y entonces ellos querían comprar una división de dispositivos médicos, porque ya había mucha convergencia entre algunos de los clientes de ellos en unos rubros, y entonces tenían la oportunidad de penetrar más en el mercado de medical devices. Y entonces ellos analizan a China, pero consideraron el total cost of ownership y el landed cost y otros factores de riesgo. Y entonces vienen aquí y dicen, bueno, con esta decisión, la República Dominicana nos conviene por muchísimas razones. Ya la experiencia que hay en medical devices, pero también para evitar hacer la inversión en China. Porque antes se pensaba, hace unos años atrás, ¿cuál es el más barato? China. Entonces, el incentivo de muchos compradores de grandes corporaciones era, y así ganaban su bono, que ¿dónde tú compras más barato? Pero entonces pero entonces la corporación no estaba viendo los costos logísticos, y al final eso le pasaba factura. Y entonces no estaban viendo el escenario completo. ¿Qué pasa? Eso estaba quedando underneath, estaba quedando y no se estaba dando cuenta. Entonces la tarifa, entonces lo que acentúa eso, y ahí entonces lo lleva a descubrir otros factores, otros puntos que ya ellos tenían desde hace tiempo. Es importante, Johannes mencionó la parte de en cuáles de la categoría de productos competir y cuáles no. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ellos nos ganan obviamente en la parte de consumibles. ¿Por qué? Porque China tiene una infraestructura gigantesca para lo que son la manufactura de materia prima y de componentes que llevan automatización y menos pasos de valor agregado. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, de jeringa y de piececita plástica, donde ellos tienen también al frente una fábrica de químicos. China venció al mercado europeo de productos químicos y todas las fábricas europeas se movieron a China. Entonces ellos tienen una integración vertical ahí grandísima. Ahora, ¿dónde está la ventaja de nosotros? Romper esa integración vertical. Entonces tomar esa parte del producto. Es el reto, el reto sería, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que a eso no lo tenemos tan verticalizado, quiero decir. Es un reto. O sea, pero tenemos que ser claros. Nosotros
o sea, no tenemos ni la infraestructura ni el capital para vencer ese duro ahora. Ok, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Competir en aquellos que son más críticos. Lo mismo ok. que se te quede un embarque de piececita plástica en el canal de Panamá, que se te quede un embarque de productos ya, un catete, donde ya el hospital o los pacientes lo están esperando y donde tú tienes el riesgo de la obsolencia y además hay mucha competencia de que, bueno, no tengo de este suplidor, cojo del otro. Por eso entonces se hace vamos a decir, se disecta o se hace una división de, bueno, está bien, materia prima o productos que no llevan mucho valor agregado, pero que son gran volumen, sigue siendo China predominante, pero nosotros entonces, y no solamente nosotros, sino la región, cuando hablamos de China y no es República Dominicana. Y hay que analizar eso también, porque nosotros no estamos solos y cada país compite de acuerdo a su fortaleza. México tiene una infraestructura industrial grandísima y tiene la ventaja de la frontera y con el tema de los litanes y tiene todo, ha hecho una infraestructura industrial. Tú cruzas la frontera y ahí están todas las zonas francas, especialmente, por ejemplo, en estados como Monterrey, Chihuahua. Tenemos el caso de Costa Rica, que ha invertido mucho en la alta tecnología y ha tenido cierta integración vertical de materia prima. Y Colombia es un mercado de laboral grandísimo. Entonces nosotros tenemos que competir en lo que nosotros, en esos productos y donde somos más fuertes. Entonces, no es que vamos a bucear con China en todos los aspectos, pero sí en aquellos productos donde sí nosotros sabemos que podemos tener ganar. Sí. Tú comentabas también que los insumos de ustedes son mayormente de Estados Unidos, pero todavía dependen también de los insumos para ese tipo de productos. Eso tú vislumbras que va a seguir siendo así porque la materia prima que ellos tienen. Sí, fíjese, bueno, realmente más de un 60% viene de Estados Unidos, es algo bueno para lo que es la parte de la tarifa recíproca, también la velocidad de respuesta. Pero miren ese escenario. Por ejemplo, nosotros hacemos dispositivos médicos que son con base textil, que es un nicho muy interesante porque tú tienes la parte textil, que no solamente es coser en una máquina, tenemos radiofrecuencia, heat sealing, hay unos procesos sofisticados, bien sofisticados. De hecho, nosotros somos una de las compañías con la que tiene más procesos de radiofrecuencia en el país, pero en base textil. Entonces, cuando hay ciertos textiles o ciertos también productos no woven que no se hacen necesariamente con el hilo, sino procesos químicos, donde China, a pesar de sigue dando una ventaja. Cuando tú tienes China, donde se siembra algodón, se produce la fibra y luego el hilo y luego la tela totalmente integrado, tú tienes un suplido de materia prima que es bien interesante y constante. O sea, China sigue siendo un jugador bien importante, pero no es ahora mismo, en nuestro caso, no es el principal. Interesante. Johannes, se están haciendo esfuerzos de promoción y dar a conocer el país por diferentes vías. Ha estado muy envuelto el Ministerio de Industria y Comercio. Tenemos por otro lado aduana con ciertos esfuerzos, ProDominicana también. En el sector público, en el sector privado, en Amazona, Clúster, Azologic, muchas naciones empujando la promoción y se vienen haciendo esfuerzos en ese sentido. ¿Por dónde tú piensas que seríamos más efectivos en esos esfuerzos de promoción? ¿Por dónde es que tenemos que irnos? Bueno, tú mencionaste tantas instituciones y tantas áreas, yo creo que eso define lo que tenemos que hacer y hay que tener unirnos y unirnos afuera, definitivamente, y focalizarnos, o sea, como país, definitivamente la bandera de el turismo. El turismo sigue siendo una bandera y tienen ya ya eso es por resuelto, como dirían algunas personas. Y algo que nos ayuda en el tema de nearshoring es la poca cantidad de actores
y la cantidad de actores y la motivación a continuar. ¿Por qué? Porque en el caso de Acumen y de Yavil, sí le interesa promocionar el país, porque ellos son contra manufacturing. Pero otros que son su propia manufactura, cojo un nombre, bueno, voy a mencionar 2 o 3. Medtronic, Fresenius, no sé, Combatec, no le va a interesar ser un exposure al país. No que no le interese, sino que ese no tiene por qué hacerlo. O sea, no le va a invertir tiempo y de ningún tipo. Entonces tenemos que ver cómo logramos que de alguna manera esas empresas, número uno, que expandan, porque eso es lo más importante, o sea, que expandan en nuestro país. Y por ende eso es una reinversión y además traigan proveedores, que es otra razón que ellos nos pueden ayudar. Pero tenemos que ver cómo seguimos integrando actores a la cadena de atracción de inversión. Algo que hicimos aquí mismo, hicimos en Amazon, fue que participamos, y ya también William está con ellos, Cushman & Wakefield. Ya Cushman & Wakefield está instalado en República Dominicana formalmente, o sea, tiene una empresa, tiene oficina. ¿Qué son ellos? Ellos son un intermediario para, digamos, el real estate y el landing de la empresa. Y Cushman & Wakefield es gigante a nivel mundial, es muy norteamericano, o sea, muy americano. Y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, según data que ellos dieron en este edificio, 50% de la inversión que va a Costa Rica en temas de manufactura y de servicios de zonas francas pasa por la mano de ellos. O sea, que son un actor importantísimo. ¿Por qué? Porque un actor que no solamente el interesado, el parque, bueno, porque son pocos actores, porque son parques que tienen mucho interés, pero son pocos parques. ¿Sabes que hay 94 parques? Hay pocos parques que están en el tema comercial, hay muchos parques que son de servicio especializado en el producto. Una empresa hizo su parque, o decir, hizo su parque para esto. Pero yo creo que ese tipo digamos, de actores va a ayudar mucho al tema de subir y lo otro que tenemos que lograr es, aparte de trabajar juntos en estrategias de feria, de atracción de inversión. El año pasado nos hicimos un tour de inversión para el área textil, que fue, en mi opinión, tuvo bastante éxito. Tenemos la meta de hacer un tour de inversión de producto médico, o sea, que ellos vengan aquí, un tour de inversión. Es también el tema digital y escrito. Y el tema digital y escrito, o sea, de estar expuesto. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial para buscar la información. De hecho, en otro caso que tenemos, el que se instala se me olvidó el nombre de la empresa, Emblem, correcto, World Emblem, en Tamboril. Ellos, parte de lo que exponen es que buscaron, confirmaron la información en ChatGPT. La razón que eso estaba, precisamente porque hemos hecho cierto trabajo en publicar informaciones que estén expuestas, pero tenemos que publicar más, como este white paper. O sea, para que cuando la inteligencia artificial sale a buscar data, encuentre data real disponible y que la pueda presentar a quien se la está pidiendo. Entonces, definitivamente el estar expuesto es diferente hoy en día, pero incluso puede ser de más valor para nosotros. Porque aunque no tenga mucho ahorita, si la inteligencia artificial encuentra ese artículo y es real, y es verídico, ya no da un punto y puede ser que nos recomiende. A pesar que tal vez el de México tenga todos los views del mundo, pero nosotros tuvo 10 views, pero decir, de nosotros también al final tiene el mismo efecto o mejor efecto. Entonces, esa es una recomendación. Tenemos preguntas de los... Es correcto. Tenemos varias preguntas de los participantes, En el chat, sí. Lo veo, claro. La mano levantada. Y también las manos levantadas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con las preguntas o con las manos? Con ambas, pero sí. La señora Francesca tiene la mano levantada. Ok. Señora Presidenta, Madame Presidenta. No, perdón, primero el resto.
Después vamos a darle prioridad al resto de nuestros miembros. Y yo le hago la pregunta al final, tranquilos. Gracias. Tenemos una pregunta que dice, un comentario, creo. Para el análisis del cálculo del capital liderado, ¿qué parámetro impactó positivamente dicho análisis? Temas de flete, lead time, condiciones comerciales de crédito y otros. Lo que más impactó fue el nivel de inventario que hay que tener cuando uno está lejano a Estados Unidos, pues cuando uno está cerca. Entonces, como ese inventario es mucho más alto, implica capital que hay que tener invertido ahí parado, y eso fue más del 90% del costo de capital liberado. También el tema de, ahorita lo mencionaste, ¿verdad? La conectividad, el short transit time que nosotros tenemos con Estados Unidos, pero también la cantidad de frecuencias que tenemos. No solamente son los 2.5 días, sino que hay múltiples líneas navieras que pueden servir. Diferente de Asia, que sí hay múltiples líneas navieras, pero dan tránsito en 35, 40, 50 días. En cuanto al tránsito, hay algo que no mencioné, que una ventaja grande para nosotros es que como nosotros estamos tan cerca, podemos ajustarnos a la demanda, a lo que pase. Como la demanda también es volátil, nosotros podemos ajustarnos mucho más rápido que cadena que está mucho más larga. Ya el embarque salió de China, ya hay que enviarlo, no puedes hacer nada, pero nosotros que todavía estamos manufacturando, porque estamos a 6-7 días, podemos hacer los cambios necesarios, los productos en cuanto a ingeniería, o en otras áreas, por ejemplo textil, que cambia mucho más que medical device, las especificaciones por marca, color, etcétera, podemos reaccionar mucho más rápido de lo que está pasando en el mercado, ser mucho más flexible y competitivo. Eso es correcto, una ventaja. Menos obsolescencia alimentaria. Sí. Buenísimo. Hay otra pregunta. ¿Cuál fue la base o la unidad de medida para calcular los costos unitarios? Se tomó la fabricación promedia de las compañías que hacen productos de medical device por data que nos suministró el Ministerio de Industria y Comercio, y eran 5.25 millones de unidades, creo, que salió el promedio, y de ahí se tomó el promedio de todos los productos y sus costos, y se dividió entre esos 5.25, y de ahí salió el costo unitario. En el informe, que creo que todo el mundo tiene acceso, está detallado exactamente cuáles son los cálculos específicos con cada detalle. Correcto. Confirmando, sí, Delfina, vamos a tener un link para descargar el documento, ¿verdad? Sí, ya lo estuvimos enviando. Muy bien. Sí, y lo vamos, en breve vamos a estar colocando un QR para que puedan descargar el documento. Excelente, buenísimo. Bill, ¿tienes una pregunta? Sí, para Selvi, en ese proceso de analizar la comparación con China, el factor de protección de propiedad intelectual para la empresa y para sus clientes, si esto fue un factor. Y el otro es el tema más recientemente con el tema de trabajo forzado y la investigación que están haciendo en Washington sobre los productos que están en la cadena de suministro que utilizan trabajo forzado. Hablando de textiles, y mucho de eso con los Uyghurs en China, donde hay mucho de algodón. Si esto es algo que es un factor también. Ese tema de trazabilidad en la cadena de suministro y su en cuanto a la parte de propiedad intelectual, especialmente las corporaciones grandes con las que hacemos negocio, no inician ni comparten ningún tipo de información hasta que se firme un NDA. Un two-way. Incluso cuando tenemos clientes que no lo piden, nosotros redactamos un non-disclosure agreement, donde se establece la responsabilidad. Se firma. Y lo mismo entonces nosotros lo hacemos con nuestros suplidores. Entonces ya de entrada, de discutir cualquier tema como que tiene que ver con especificaciones, costos, etcétera. Eso es un requisito para hacer negocio. Yo creo que ahí tanto la compañía se brinda como nosotros también. Porque existe ya una consecuencia. La otra parte
cuando usted habla de trabajo forzado, fíjese, bien interesante. Nosotros desde el año pasado para acá hemos recibido 2 auditorías de corporaciones con las que nosotros trabajamos, donde se ve la parte de compliance, cumplimiento en muchísimos factores, no solamente de los estándares internacionales en cuanto a trabajo, sino hasta de las leyes dominicanas con el Código de Trabajo. Y hay varios puntos interesantes. Aquí, en el Código de Trabajo dominicano, se es más restrictivo con la cantidad de horas trabajadas que en los Estados Unidos y en otros países. O sea, se establece en el Código de Trabajo que un empleado no te puede pasar de 80 horas en un trimestre cuando no existe esa restricción ni en Estados Unidos ni en Chile. Y ya, de hecho, el Código de Trabajo entonces, ya tiene una serie de elementos que ya blindan contra esa página. Entonces, ya el solo hecho de que nosotros estamos bajo el esquema de esas grandes corporaciones que se están, hay clientes que se están cuidando, son compañías públicas que tienen que reportar sus resultados y dar cuenta de lo mismo, ya no están obligadas. Y aparte de eso, también nosotros tenemos un programa de sostenibilidad que incluye esa parte. No necesariamente todas las empresas lo hagan, pero si usted se da cuenta, en el ecosistema de la República Dominicana están, yo diría que más de 5 de las 10 compañías de y todas ellas, yo puedo decir que las que yo conozco, todas ellas tienen programas de sostenibilidad y de práctica para el trabajo. Excelente, buenísimo. Hay otra pregunta que nos hacen en el chat. Dice, excelente trabajo. El análisis contempla, a ver, para el cálculo de fletes, ¿el análisis contempla todos los métodos de transporte aéreo, marítimo o cómo? No, contempla solo marítimo. Una ampliación del estudio puede ser la parte aérea también, pero solo marítimo, principalmente porque la gran mayoría de medical device se mueve marítimo, no todo. Una ventaja que tenemos ahí también es nuestra conectividad aérea, anclada con el turismo también, que tenemos que seguir usándolo como palanca, digamos. Y también que los vuelos de nosotros, Estados Unidos, son más cortos que los de China. Claro, China tiene un volumen mucho más alto de aviones cargueros y eso habría que evaluar contra la capacidad que tenemos aquí en Dominicana, pero creo que al final saldríamos de manera positiva si se analiza el transporte aéreo, pero hasta eso es como es la mayoría. Entonces, de este estudio se pueden desprender otros estudios para seguir agregándole al AI, ¿verdad? Y compararnos no con China, pero tal vez ahora con Colombia, diferentes modalidades, otros productos. Entonces hay mucho que podemos seguir. Tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos sobre el tiempo de nuestro comité, pero tenemos dos preguntas más antes de pasar a Francesca. Igual para seguir. Sobre todo desde la perspectiva del clúster, entendiendo que obviamente este estudio fue enfocado en inversión extranjera directa, ¿no? O sea, la atracción de inversión, pero ¿cuál es el apetito actual de las empresas que están ya en República Dominicana viendo este tipo de estudios para hacer expansión tanto de planta como algunas verticales u otros productos que puedan? Yo creo que en todos los casos hay un gran apetito. Y le comentaba a Alessandro, una empresa hermana que ya instaló una capacidad en la cual ellos están utilizando solamente un 20% de su funcionalidad. O sea, ellos invirtieron para crecer 5 veces lo que tienen. Porque ya tienen su contrato, sus movimientos, sus transferencias. Lo mismo está pasando con nosotros. Nosotros estamos ampliando, nosotros tenemos operaciones en Pisa y en Nigua. Y tenemos 7 naves en Nigua, una en Pisa. Y cuando Denis sabe también el parque de Nigua que estamos hablando ya de emplear, ya eso no es un secreto. Y yo creo que hay que considerar también que hay ciertas restricciones. Aquí hay, vamos a decir, 3 o 4 parques. Cuando viene el inversionista o la corporación, yo quiero trabajar en esos parques, pero hay ciertas limitaciones porque han crecido a un punto donde no le queda más terreno.
Entonces, esa disponibilidad, ya no quiere como empresa de dispositivo médico estar dentro de esa infraestructura y eso ecosistema. Entonces, o buscamos la forma de seguir creciendo, o se tienen que instalar nuevos parques con nuevos actores que cumplan con ese estándar. Pero el interés está marcado en toda la corporación. Ahora, ¿cómo atraer esa decisión? Y yo creo que hay una parte de la pregunta que me enviaron que se refería de cuál era el principal elemento de discusión para la decisión, que si era el costo unitario y el TCO. Cuando analizamos los clientes, en nuestro caso, los clientes más grandes, los principales, ya ellos traen en su esquema el TCO. Eso es parte de lo que ellos analizan y lo discuten. Pero el costo unitario sigue siendo lo primero y luego entonces el TCO viene siendo, vamos a decir, el factor determinante para tomar la decisión. No todos los clientes lo hacen, tienen plena conciencia de eso y se van al costo unitario. Entonces hay que, en ese momento, nosotros lo que hacemos es que lo evangelizamos, ¿claro? Y le explicamos, no, espérate, o sea, no me compares así, porque mira, tú no estás viendo tu costo justo que tú tienes. Y entonces, no es una conversación solamente con el comprador de la compañía, sino con el jefe de estrategia y incluso hasta con el jefe de finanzas de esa corporación que nosotros tenemos que entrar. Claro, para ayudar un poquito en el área de Apple, en estos, digamos, en esta ola, por decir algo, en los últimos 3, 4 meses, ¿tú has visto un incremento de esos 10 clientes o de otros 11 clientes? Decir, yo quiero insertar más producto, insertar más, o sea, hay un hambre para ustedes de parte de sus clientes de crecer aquí y excesivo. Sí, definitivamente. O sea, estamos cotizando un buen volumen y estamos llegando a unos acuerdos, porque ellos lo que hacen, ya ahora eso está en play de todos los clientes grandes. Ellos analizan el TCO, de México, tarifa, y utilizan eso como leverage para el TCO, que tú puedes hacer. Y entonces hay ciertas reglas de negociación para traer, pero estamos activamente. O sea, hay un interés marcado y lo de la tarifa es el factor ahora mismo. El factor número, aparte de que ya hay una experiencia, una infraestructura en el país, eso está impulsando. Yo le contestaría, Perla, que no sé que no fue dirigida a mí, pero respecto a las expansiones de otras empresas, que sí lo veo, digamos, más directo tal vez que Selvi. Yo te podría decir que hay deseo y hay planes, pero definitivamente la geopolítica, la tarifa, es algo que tiene como el freno puesto para las empresas que estoy hablando de inversiones importantes, o sea, para operaciones pequeñas y medianas sí se ve que se mueven con facilidad y siguen moviéndose hacia acá, pero operaciones grandes hay una esperanza a ver qué es lo que va a suceder. Excelente, buenísimo. Madam President, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer a nuestro maravilloso comité de facilitación por el paper, que es de gran ayuda, y por esta tertulia, por proveer este espacio para esta tertulia, igual que a los participantes, porque definitivamente creo que los mensajes fueron claros. Tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que cambiar la conversación a ponerla en las ventajas competitivas que tenemos como país. Estamos todos los actores importantes alineados. Y de verdad creo que para mí, por lo menos, que no tengo nada que ver con el sector y no necesariamente tenía un conocimiento técnico, no lo tengo, pero me llevo a aquellos mensajes que tenemos que ser claros y alineados. Me fascinó lo de la inteligencia artificial y la importancia de poder realmente entre todos ir nutriendo de la información importante a las redes para que pueda asumirse por ahí y pueda llevar esa información a los que no conocen el país y no necesariamente tienen cómo tener esa información. Pero entonces me surge la única pregunta, y ya que aprovechando a ustedes que están aquí participando hoy y apoyándonos en esta tertulia, ¿cuáles son los próximos pasos?
cómo podemos trabajar juntos y qué necesitamos para seguir dando ese paso y terminar. Ya tenemos muchas de las herramientas, bases, experiencias. Estamos claros en que debemos enfocarnos en algunos y no en todos, porque al final sabemos cuáles son los 11 más importantes, quiénes tenemos aquí y han sido los pilotos que pueden darnos la certificación de poder dar ese crecimiento. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos que juntos debemos tomar y cómo AmCham puede apoyar esos pasos? Hemos hablado de muchas cosas que tenemos positivas, pero también tenemos que pensar qué cosas como sector y como país nos hace falta. Y aunque ciertamente nos favorece, número uno, el estado actual de la tarifa y el Derek CAFTA que está ahí protegido por la legalidad internacional, vamos a decir, por derecho internacional, también hay ciertos elementos que nosotros tenemos que ir mejorando, como la cadena o sea, de abastecimiento de materia prima. Todavía tenemos una gran dependencia de productos que vienen de Asia y de otros países. Ahora, si queremos lograr el efecto multiplicador y una respuesta más rápida, tenemos que seguir trayendo inversión. Recientemente hay una empresa que está supliendo de medical device, como es el médica, y también está el tema de la esterilización, que está ayudando a ese calentamiento. Sin embargo, todavía hay Medical también está en el pipeline, que era la primera pregunta. Y entonces hay que ir trabajando y traer más empresas que sirvan como suplidores de materia prima crítica. Estamos hablando de plástico de grado médico, material de empaque y electrónico. Eso va a abaratar los costos logísticos y de capital. Entonces tenemos que trabajar ahí. También está el tema de la infraestructura, especialmente de la infraestructura vial y eléctrica. Estamos todavía en una era donde todas las empresas tienen que tener un sistema de backup eléctrico. Pero no solamente tener el sistema de backup eléctrico, es también la estabilidad del sistema eléctrico en cuanto a la disrupción. A lo mejor hay operaciones donde no tiene un gran impacto, pero en una operación donde utilizamos equipos robóticos, equipos de radiofrecuencia, en el momento que pestañó la luz, un milisegundo, entonces ya todo el producto que está bajo esa máquina, entonces hay que sacarlo y botar. Y esos son costos que están ahí ocultos y que no necesariamente este estudio lo va a considerar, pero es una desventaja que tenemos. Lo otro es la estructura vial. Los puertos, yo creo que los puertos están creciendo a un ritmo que va muy por encima de la estructura vial, que lo va a alimentar. Entonces, ¿cómo nosotros, como país, desarrollamos una infraestructura vial que llegue a los puertos, pero también no congestione la ciudad? Yo sé que se han hecho circunvalaciones, etcétera, pero todavía sigue siendo una necesidad. Lo otro tiene que ver con lo que es capital humano. Ya entrenar a un operador, a uno le toma varios días. Nosotros ya con la experiencia medical que hemos tenido de Lean Manufacturing, Six Sigma, etcétera, hemos aprendido cómo entrenar rápido y efectivamente al operario. Pero la gran ventaja está en el capital, en el personal que tiene skills, habilidades técnicas, software, hardware, que ese es el personal que nosotros debemos desarrollar más. Y yo sé que está el ITLA, están varios politécnicos, pero hay que invertir en la base de los politécnicos, tanto como de las universidades, y en los programas que van orientados a este sector. Por eso el clúster ha sido un impulsador relevante de lo que son los programas dentro de las universidades para dispositivos. Entonces yo creo que si tenemos en cuenta eso, suplir esa demanda de talento, una infraestructura eléctrica y vial que sea bien estable, y la parte del encadenamiento productivo, que ya se han hecho esfuerzos, pero la mayoría de los esfuerzos que se han hecho han sido para ciertos servicios y para materiales de empaque que no necesariamente tocan el producto, y instrucciones de uso. Yo creo que ahí es que tenemos que repuntar, que invertir para eso. Bueno, yo coincido con lo que dice Selmi. Definitivamente los puntos a atacar desde el tema nearshoring
son consistentes y creo que van a ser consistentes por mucho tiempo. Por cosas claras. O sea, definitivamente ya hablamos de capital humano, hablamos de algo que tú no mencionas, el tema de que es un tema, o sea, el tema financiero, o sea, para poder crecer se necesitan mejores condiciones financieras para quienes van a invertir, sea parques o empresas que van a manufacturar, porque, y procesos más ágiles, porque nuestro proceso financiero es un poquito estático, no sé, un poco flexible, si se puede decir. Por ende, nosotros prácticamente todas las naves que hacemos son de autosud. Nadie tiene naves listas para que llegue una empresa. Entonces, encuentran, se instalan, si hay algo disponible, porque alguien salió, pero nadie es una nave pequeña o mediana para esperando que venga alguien 6 meses, porque tal vez no existe un pipeline tampoco para eso. Entonces, hay que ver cómo se asumen algunos riesgos y se puede empezar ese proceso que también, no sé por qué, algunas de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, vienen listas. Ellos quieren instalarse en los próximos 3, 4 meses. Ellos no quieren esperar 8 meses, un año. Entonces, ese es otro de los temas que debemos trabajar como gobierno, como país, y empujar al sector privado que nos ayude con eso. Ver cómo los fondos de desarrollo inmobiliario están hay varios ya en seguimiento. Esa parte que sería apoyaría en esa parte. De mi parte, de concluir, que a la pregunta, Francesca, de qué podríamos hacer como Cámara Americana, creo que nuestro rol está en asegurar que el enfoque venga hacia donde nosotros tenemos mayores competencias basado en la data, no basado en lo que está más chic hoy o en lo que anunció tal país, y entonces caerle atrás a cada noticia que se oye y tal vez nos lleve a ser menos efectivos porque no son la competencia que nosotros tenemos. Creo que tenemos que enfocarnos en lo que nosotros somos fuertes y de ahí ampliarlo y llevar la discusión en base a data, a evidencia, y no tanto a lo que uno escucha y eso, porque estaríamos como un squirrel, como es, la atención por todos lados. Y como Cámara Americana, nuestro rol que es fuerte y nos escucha en el sector público y en el sector privado, creo que por esa dirección es que tenemos que ir. Seguir orientando en ese sentido. Excelente, buenísimo. Esto está buenísimo, señores, porque tenemos casi 100 personas conectadas todavía. Estamos 15 minutos por encima del horario regular. Tenemos 2 comentarios más. Sí, gracias. Va mucho de la mano de lo que decía Perla en el futuro. O sea, yo había hecho la misma pregunta en otro momento, que cómo impactaba el tema de la esterilización, el desarrollo local de la esterilización en cuanto al desarrollo local de esos productores. Tú lo mencionaste brevemente, pero sé que es algo que ha ayudado recientemente a picar y pensar más en el futuro de algunas empresas establecidas aquí, ya que la esterilización se está desarrollando para apoyarlo. ¿Qué tú dirías? Bueno, es una realidad. Si usted mira atrás, hace 15 años, aquí no había esterilizadora de Fresenius. Tenía una pequeña esterilización y bien. Y Edwards, que quedaba al lado, donde yo trabajé, le pedíamos ayuda con eso. Y eso bueno, nos ayudó bastante, o sea, una colaboración. Pero el gran volumen, tenía que ir a Puerto Rico, tenía que ir a etc. Y eso realmente afectaba no solamente el costo, sino el lead time. O sea, el costo directo, el lead time y también el capital de trabajo. Entonces, luego viene, cuando llega a costo, pues ya todo cambia. Y ustedes ven cómo ya Metronic comienza a traer más productos de esa gama y a utilizar sus servicios. Y después fue adquirida por Sterilab y ahora tenemos Sterilab que está en Sabana. Y eso ha creado una expectativa
significativa. Y tenemos también Baxter, que hace la esterilización, y también Yale. O sea, ya el mercado eso está trayendo ya al mercado, o sea, el hecho de que se instalaran y que se sigan instalando estas empresas de esterilización, entonces ahora está trayendo ya otro tipo de categorías. Los medical devices tienen diferentes categorías. La clase 1, 2, 3, hasta 4. Y entonces, mientras más crítico es el dispositivo, más invasivo, entonces requiere que trabaje la clase 8, que lleva esterilización. Y eso obviamente está trayendo un valor agregado, un producto donde podemos ser más competitivos porque el producto aguanta mayor margen para absorber el costo, que ya no es lo mismo que trae una jeringa o una gasa que lleva poca transformación. Entonces, yo creo que las esterilizadoras han aprendido al sector negativo y lo van a seguir haciendo. Contamos con eso, que las esterilizadoras sigan creciendo. Mira, está Alex, el tema de seguridad, hemos tenido grandes avances, tanto en el puerto como a nivel de aduana, sobre todo en las inspecciones no intrusivas. Y mira, el costo tanto interno como así se ha monetizado ese costo dentro del estudio o pudiera ser un speech de venta, la ventaja de near friendshoring del país como. Sí, se tomó en cuenta en la parte de riesgos, o sea que ahí se monetiza parcial. Yo creo que podemos seguir haciendo más de eso, seguir siendo más ágiles en ese sentido. Por ahí hubo una noticia en algún momento de que las inspecciones de CBP, de Customs and Border Protection, se logren en algún momento hacer aquí en Dominicana, de tal modo que se agilice mucho más rápido cuando llegue a Estados Unidos. Si eso se logra, sería un gran empuje de competitividad a nuestro país. Creo que sería mucho más fácil que se haga aquí, que se haga en China, por ejemplo. O sea, más factible de que se haga aquí, más cerca de que se haga aquí versus China, por ejemplo, por la competencia comercial. Entonces, sí, todos esos, también tenemos que seguir trabajando en agilizar todo lo que sea obstáculo, tiempo, porque eso es dinero. Sin duda alguna. Señores, esto está de verdad buenísimo. Por su apoyo, por todo lo que has hecho con este estudio. Y señores, nos queda más que, como dice Bill, manos a la obra, ¿verdad, Bill? Tenemos mucho que hacer por delante y que esto sea solamente el inicio de todo lo que se viene. Gracias a todos por este apoyo. Gracias. Señores, nos vemos en la próxima.